Hoy vamos a abordar el tema de el estado de la técnica, la búsqueda, el arte previo y la estructura del documento de una solicitud de patente. Para eso, primero hay que recordar los tres requisitos de patentabilidad que son novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Para cumplir con los requisitos y obtener una patente en el INPI, una solicitud de patente, o mejor dicho, una invención, debe cumplir con estos tres requisitos. Novedad es todo lo que hay en el arte previo, para recordar, todo lo que hay en el arte previo al momento de la presentación de la solicitud de patente. Actividad inventiva es lo que no se desprende en forma obvia de ese arte previo como para constituir una nueva invención. Y aplicación industrial es que debe ser reproducible y aplicable a la industria, entendiendo por industria un concepto general donde incluye industria, servicios, etc. Eh, por esto también tenemos que definir qué tipo de patentes existen. Existen, como bien se ve ahí, patentes independientes, patentes divisionales o de adición o perfección. Una patente independiente es la que tiene en una misma patente solo un concepto inventivo, o sea, un problema técnico a resolver y la forma que se resuelve ese problema desde el punto de vista técnico a través de mi invención. En una sola patente están todos los conceptos del problema y de la solución. Una solicitud, o mejor dicho, una patente divisional, es cuando en una patente independiente se presentan dos o más elementos que rompen la actividad inventiva, es decir, que solucionan distintos problemas de diferentes maneras y que cada una podría resolverse de manera individual, no considerando la otra opción. ¿Sí? Entonces, como la ley de patentes en su artículo 17 dice que solamente en una patente puede existir una sola invención, lo que se hace es dividir esa patente madre o independiente en las dos o más formas de resolución de ese problema que no tienen un mismo concepto inventivo. Y la patente de adición o perfeccionamiento es una patente donde se agrega una mejora a la patente original o a la patente madre, se puede tomar como una patente adicional. Acá hay que considerar un par de cosas. La patente divisional va a tener la misma fecha de presentación que la solicitud madre, pero también va a tener su caducidad, o mejor dicho, su finalización de protección junto con la patente madre. En cambio, en la patente de adición, si bien la protección termina con la patente madre, la fecha de presentación del adicional va a ser la fecha de esa solicitud y no la de la madre. ¿No? Ahí tenemos una diferencia respecto de lo que es una divisional y una patente de adición. Esto tiene que ver con lo que dijimos antes, artículo 17, unidad de invención, donde solamente en una patente puede existir esto de el mismo concepto inventivo. Si existen más de un concepto inventivo dentro de una solicitud de patente, como dijimos, deben ser divididas. Eh, Bien, uno puede tener una o más solicitudes divisionales, ¿sí? Pero para que se pueda producir el análisis y la posterior concesión de esa solicitud o esa patente divisional, al momento de presentar la divisional, la patente madre, como decimos, debe estar todavía en trámite. ¿Mm? No puede ser que uno presente una solicitud divisional de una patente ya concedida. Primero porque la ley lo establece así, segundo porque se hubiese conseguido mal la madre, porque se hubiesen conseguido con más de una invención en cuestión. Eh, lo mismo tiene que ver con el tema de las patentes adicionales o de perfeccionamiento. ¿Sí? Como dijimos, acá la solicitud adicional tiene una fecha de presentación distinta a la de la madre.
más la caducidad de esa protección, sí va a tener la misma fecha de la madre. Bien, haciendo un poco esta aclaración de tipos de patentes que existen, ¿no? Y habiendo repasado un poco esto de los requisitos, vamos a abordar cómo está compuesto un documento de patente. Hay que ser muy cuidadoso cuando uno habla de documento de patente, de decir que está hablando de solicitud de patente o de patente concedida. Entonces, un documento de patente obviamente es un documento técnico jurídico, es un documento que tiene contenido técnico, más está inmerso en una reglamentación jurídica, que en este caso es nuestra ley de patente y su decreto reglamentario. Vamos a ir por partes como para explicar cuáles son las partes que componen un documento de patente. Formulario y carátula. Formulario es lo que se presenta, es la solicitud de la patente, donde están consignados todos los datos bibliográficos, donde están los titulares, donde está el título, donde está el tipo de solicitud, si invocan o no prioridad, si invoca una declaración de divulgación previa, conceptos que ya se han visto anteriormente, quién es el representante legal, quién es el mandatario, si existe o no un depósito de microorganismos. Todos estos datos deben estar consignados en el formulario de presentación. Muy importante aclarar repasar, digamos, este concepto, que si se invoca prioridad o se hace una declaración de divulgación previa, estas dos, una o dos, deben estar invocadas al momento de presentar la solicitud. No es que se puede presentar una solicitud y posteriormente invocar o la prioridad o la divulgación previa, ¿no? Si esto, mejor dicho, no se hace al momento de presentar la solicitud, esta invocación quedará nula. Bien, sigamos con las partes del componente. Hablamos del formulario, ahora hablamos del resumen. El resumen, básicamente, ¿qué es lo que tiene? Es la información técnica necesaria para la publicación de la solicitud de patente. Debe tener un título, debe tener un resumen y debe tener figuras representativas, que pueden ser, en el caso del área mecánica, deben ser figuras, o en el caso del área química, deben ser fórmulas que expliquen de alguna manera, en forma poco general, a qué se refiere la invención. Obviamente tiene que estar la clasificación de la solicitud, que vamos a hablar un poco más adelante, y esto debe servir como para que en el momento de que se hayan las observaciones de terceros, alguien pueda recurrir a este resumen como para saber de qué está hablando la invención en cuestión. Hay que aclarar antes de seguir que el resumen no tiene implicancias legales, o sea, que si yo presento un resumen extensísimo de 20 páginas de una solicitud de patente, más la memoria, que vamos a hablar en un rato, es muy corta y no divulga la invención, no puedo tomar como criterio de divulgación el resumen, es solamente a los fines de la publicación. Bien, hablamos de la carátula. La carátula obviamente debe tener el título de invención, el solicitante y de qué estoy hablando, si estoy hablando de una patente de invención o de un modelo de utilidad. Ahí ya nos vamos metiendo en la estructura de ese documento. Y la estructura del documento tiene que ver con lo que es la memoria descriptiva, las reivindicaciones y los dibujos o las figuras que hagan al entendimiento de esa solicitud de patente. Entonces, vamos a hablar particularmente primero de la memoria descriptiva. La memoria descriptiva es una especie de resumen y de explicación de qué consiste la invención. Tiene varias partes. Por ejemplo, el contenido de la memoria tiene que tener el campo obviamente el título, el campo de la invención, el estado de la técnica, vamos a revisar cada uno de estos puntos, el problema que existe, cómo se soluciona a través de la invención y obviamente la descripción. Es como si yo diría, bueno, yo vengo a presentar esta invención que depende de este campo de la técnica particular. Hasta ahora en este campo de la técnica particular tenemos esto y esto y esto y existen tales cosas, pero estas cosas que existen hasta hoy tienen un problema
técnico que hay que resolver y cómo lo vengo a resolver yo a través de mi invención. Y a partir de ahí empiezo a explicar detalladamente la invención en cuestión. Si es, tengo que presentar dibujos, tengo que hacer referencia a esos dibujos, si es en el campo técnico, si es en el campo químico tendré que presentar ejemplos de realización, ejemplos de síntesis, ecuaciones químicas, fórmulas o moléculas obtenidas. Bueno, todo eso forma parte de la memoria descriptiva que de alguna manera va a explicar cada una de estas cuestiones. Para eso es importante hablar de la clasificación. Habíamos dicho que en la publicación existe la clasificación internacional de patentes. La clasificación internacional de patentes me define el campo técnico donde yo está ubicado mi invención, ¿sí? Eh, Les quiero aclarar, no es una cuestión que el solicitante tenga que conocer esto, ¿no? No necesariamente el solicitante tiene que saber cómo funciona la clasificación internacional de patentes, pero sí es importante a los fines de, por ejemplo, hacer una búsqueda previa para saber si lo que yo quiero presentar como invención ya es divulgado, ya es conocido o no. Y es una manera muy fácil, muy rápida y muy accesible de encontrar documentos afines a mi invención que yo quiero proteger. ¿Cómo funciona esta clasificación internacional? Bueno, la clasificación internacional es una clasificación en cascada, como le decimos, donde va desde lo general a lo particular, ¿sí? Y voy descendiendo en la búsqueda hasta llegar, en la medida de lo posible, hasta el campo tecnológico que defina estrictamente mi invención. Por ejemplo, ustedes ven acá, la clasificación internacional tiene secciones A, B, C, donde cada una comprende algún campo de la tecnología. ¿Eh? Por ejemplo, la C, metalurgia y química, la E son por funciones fijas, la G, todo lo que tiene menciones con respecto a la física, la H, electricidad, bueno, y así. Es como que esto es un armario donde en cada uno de los estantes están cada una de estas secciones. Después voy bajando de secciones, voy a bajar a clases, voy a bajar a subclases, voy a bajar a grupo y a subgrupo. Y así, como yo le decía en cascada, voy yendo de lo general a lo particular. Por ejemplo, la clasificación. Ahí tiene una estructura, primero una letra, después un número, después se le agrega otra letra y después se le agregan números. Como ven ahí, clases, secciones, clases, subclases, grupos, subgrupos. ¿Sí? Y si yo tengo un muñeco con ojos móviles, ¿a dónde voy a ir? ¿Voy a ir a metalurgia química? No, obviamente voy a ir a esta clase general que necesidad de la vida, de donde están desde compuestos farmacéuticos a este, productos de limpieza o juguetes o muñecos. Entonces me meteré ahí, luego tendré que ir buscando un poco más detalladamente y si es un muñeco con ojos móviles, no voy a ir por ejemplo, a la de herbicidas, que es A01, sino voy a empezar a buscar hasta que encuentre al CNTT donde hay deporte, juegos, distracciones. Me voy acercando más. Después voy a la subclase donde estoy hablando ya de juguetes, voy a ir a un grupo principal donde estoy hablando de muñecos, y voy a ir a un subgrupo donde, como ustedes ven, son muñecos con ojos móviles. En general, así está estructurada toda la clasificación. Entonces, si uno en una búsqueda previa quiero saber qué hay de muñecos con ojos móviles, voy a poner directamente ese subgrupo A63H en la búsqueda, ¿no? Donde dice clasificación internacional, y me van a dar todos los muñecos con ojos móviles, como para yo ir limpiando y viendo qué existe en tal campo de la tecnología. Ven ahí cómo se va estructurando, siempre en forma de cascada, de un punto, dos puntos, tres puntos. Bueno, esto es una forma muy genérica de explicar cómo se estructura esa clasificación que me va a ayudar también a yo saber dónde estoy parado al momento de querer presentar una solicitud de patente. De ahí, si yo encuentro un montón de documentos que me hablan de lo mismo que yo estoy tratando de proteger y estoy viendo que, bueno, evidentemente ya hay mucho divulgado, a lo mejor desisto de presentar una solicitud y evitar el costo de la presentación, del trámite, el tiempo. Esto siempre es de mucha ayuda y es aconsejable antes
de presentar una solicitud de patente. ¿Dónde se pueden buscar esto? Obviamente en las bases de datos, que en general son libres, ¿eh? Por ejemplo, la base de datos de la Oficina Norteamericana de Patentes, y la SpaceNet de la Oficina Europea, Google Patent también, PatentCo, que es una este, base de datos de la OMPI, ¿no? De la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y también hay algunas que son pagas, que también uno podría acceder, pero bueno, saber que estas son de libre acceso, son gratuitas y son muy amigables para empezar a buscar. Este, bien, hablamos de que la memoria descriptiva tenía su descripción del campo técnico, ¿no? Donde yo ahí planteo también el problema a resolver, cómo se plantea, y después también tengo que empezar a hablar de qué, de cómo yo explico mi invención. Para eso tiene que ser una descripción clara, detallada, con el mejor ejemplo de realización posible, como para que cualquier persona al leer esta memoria tenga una idea bastante cercana a qué es lo que la patente o esa divulgación quiere explicar, ¿no? Pero siempre estamos hablando de una descripción técnica de lo que yo quiero proteger. Obviamente debe existir el mejor método conocido, que en el caso, por ejemplo, del área mecánica deben ser los dibujos, las figuras, y en el campo de la química, los ejemplos de realización, las ecuaciones de síntesis o las moléculas sostenibles. ¿Sí? Y esto es importante, siempre la solución debe implicar una solución técnica a un problema técnico. ¿Sí? Eh, Obviamente, como dijimos, en el campo de la mecánica, los dibujos, las figuras deben ser necesarias, son importantes, son imprescindibles como para explicar lo que uno en palabras quiere describir. ¿Mm? Y deben ser lo más claras posible y estar sustentado en lo que la memoria nos está indicando. Eh, Antes de entrar en las reivindicaciones, que es el corazón legal de lo que puede llegar a ser la futura patente de invención, hay que aclarar una cosa. El alcance de una solicitud de patente, porque digo, una cosa es solicitud y otra cosa es memoria, el alcance de una solicitud de patente está dado por la memoria, las reivindicaciones y los dibujos. Todo eso nos da el alcance de la divulgación de una solicitud. Más, una vez conseguida la patente, lo que nos va a dar el alcance de la patente conseguida solamente está en las reivindicaciones, que es lo que uno verdaderamente protege. Es como el título de propiedad de una patente ya conseguida. Las reivindicaciones deben estar fundadas, obviamente, en la memoria, no deben ser especulativas y deben, de alguna manera, ser como una descripción, como si fuera uno que quisiera describir una fotografía del invento, describiendo la manera detallada. Bueno, así se estructuran las reivindicaciones. Como dijimos, es el corazón de la patente. En el caso de un litigio, lo que va a ver la justicia, el juez, para determinar el verdadero alcance de mi invención va a ser las reivindicaciones y particularmente la primera reivindicación aprobada. Ahí se define el alcance de la invención. Lo que no esté descrito o especificado en esa primera reivindicación, y particularmente en todo el pliego reivindicatorio, no está protegido. Así que hay que ser muy cuidadoso en redactar. Es una técnica muy precisa de cómo redactar la reivindicación para yo tener una muy buena protección. Pueden ser una, más reivindicaciones y obviamente deben estar fundadas en la descripción sin excederla. ¿Qué quiere decir sin excederla? Sin eh, ser especulativa. Si yo tengo un procedimiento que yo lo describo y lo ejemplifico, una temperatura de entre 10 y 50 grados, yo podré poner en las reivindicaciones, bueno, mejor dicho, si yo expliqué entre 10 y 50 grados, podré reivindicar entre 5 grados y 80 grados. No voy a poder poner una reivindicación, si en la memoria dice entre 10 y 50, una reivindicación que diga entre 0 y 3000 grados. ¿No? ¿Por qué? Porque yo me estaría excediendo de lo que yo expliqué en la memoria y en los ejemplos y sería algo teórico o explicativo.
Si bien nuestra ley habla de reivindicaciones independientes, bueno, también pueden tener estas reivindicaciones dependientes que siempre de alguna manera se refieren a la principal. Lo que es importante que ustedes sepan es que la reivindicación independiente es la que define el verdadero alcance de la invención y esa debe ser descrita de la mayor claridad, precisión y justeza en función de lo que yo quiero proteger. Si yo quiero proteger, o mejor dicho, reivindicar algo excesivamente grande respecto a lo que yo este, quiero, o mejor dicho, inventé, seguramente me la van a hacer recortar para que esto no exceda lo que verdaderamente es el invento. Y las reivindicaciones dependientes pueden agregar características adicionales que de alguna manera refuercen eh, lo que yo quiero proteger en mi primera reivindicación. Como dijimos, las reivindicaciones deben definir en forma completa la materia, deben ser claras por sí mismas, no debe tratar de evitarse todas referencias a la descripción, a la figura, más deben estar respaldadas por ellas. Y debe también de alguna manera contener eh, todo lo referente a la diferenciación con el arte previo, como para una vez de una primera lectura de la reivindicación uno puede tranquilamente decir, bueno, parte pertenece al arte previo y parte pertenece a la invención, y una primera lectura debe eh, verse claramente cuál es la diferencia entre lo que había y lo que yo propongo como innovación. Y obviamente, como dijimos que una solicitud de patente, la futura patente, es un documento técnico jurídico, si bien es de contenido técnico, debe estar de alguna manera esto es sustentada en el aspecto jurídico en la ley de patente. Y la ley de patente nos dice que la reivindicación tiene que tener un preámbulo, una introducción, lo que llamamos en la parte legal un exordio, donde define el campo de la técnica y qué es lo que yo estoy planteando como una invención, y una parte característica donde de alguna manera yo vengo a diferenciarme a través de mi invención de ese arte previo a través de mi innovación y mi solución técnica a ese problema que existía en el arte previo. Bueno, hasta acá llegamos en esta clase. Nos vemos a encontrar en la próxima clase donde vamos a describir otros aspectos de lo que es una patente de invención. Gracias.